Bueno, con este video iniciamos lo que es cortes y secciones. Lo he dividido en dos. Este video vamos a cubrir lo que son cortes y en otro video lo que es secciones. Primero, para empezar, vamos a ver qué es o para qué sirve un corte. Pues los cortes y secciones se realizan para conseguir mayor claridad en la representación de las piezas que tienen zonas ocultas. El corte al final es la representación que muestra estas piezas, estas zonas ocultas de la pieza. Como ejemplo, para ver cómo se realiza un corte, vamos a tomar esta pieza que está a la derecha, que es muy sencilla. Los pasos para realizar un corte. Primero hay que determinar el plano de corte que ha de ser paralelo al plano de proyección. Es decir, y también hay que saber elegir el plano más adecuado para que la representación sea lo más claro posible. En este caso, pues se muestra aquí el plano de corte. Con este plano vamos a imaginar que es una sierra y vamos a cortar la pieza, que es el paso número 2. Imaginariamente hacemos el aserrado o el cortado de la pieza, y igual dentro del paso número 2 vamos a eliminar la parte que no se necesita o que no queremos, que es esta. Se elimina mentalmente la parte de la pieza que está entre el plano de corte y el observador. El paso, así llevamos dos pasos: seleccionar el plano de corte, hacer el aserrado y desechar la pieza o la parte de la pieza que no deseamos. El paso 3 es hay que efectuar la proyección de la pieza que está entre el plano de corte y el plano de proyección. En nuestro caso vamos a trabajar con dos: el plano o la vista de alzado y la vista de planta. La vista de alzado es la vista de frente. Obviamente el alzado o la vista de frente no nos indica una flecha, este es el caso. Y también la vista de planta, que nos da la vista de frente. La vista de planta se realiza de la pieza completa, porque ahí es donde se va a indicar el corte que se hizo. Si recordar, es este. Entonces, para el caso de la planta, pues obtendremos, como se mencionó, de la figura completa, que es este. Para el caso del alzado, pues solamente la parte de la pieza seccionada o cortada, que es este. Y hay que poner una serie de líneas o achurado, que se verá después, a 45 grados para indicar que esa es la parte cortada. Como se muestra aquí, estas líneas se pasan acá. Por último, la representación del corte. Nosotros obtuvimos las siguientes vistas, que es la de planta y la de alzado. La de planta es completamente de la figura, y la de alzado que ya es con las líneas de corte. Pues en esas vistas hay que hacer la representación. La representación es indicar, como se muestra aquí en la figura, que es lo que vamos a ver ahorita. Esta representación de corte, como se mencionó, primero hay que rayar por donde pasa el plano de corte, como indica aquí. El plano de corte se representa con una línea de eje, que esta línea de eje consiste de, como es la que se muestra aquí, de línea y punto, resaltado con trazos gruesos, como se muestra aquí al final de la línea. Y también se indican las flechas de la dirección de proyección, como muestra por acá. En la vista en que se representa el plano de corte, en este caso es esta, la de planta, se colocan dos letras mayúsculas en el tipo AA con las flechas, ¿no? Y en la parte representada en corte, que es esta, la de arriba, también se colocan las mismas letras indicando cuál es el corte representado. Es decir, en la planta estamos diciendo: aquí se va a hacer un corte de A a A, y ya en la donde se hizo el corte, pues ya se indica: esta es una pieza cortada de acuerdo al plano de corte AA. Esto es lo que nos está diciendo. El rayado o achurado, que es la forma de representar el corte, pues tiene ciertas normas. Entre ellas, se achura o se raya por donde pasa el plano de corte. Son unas líneas paralelas. La regla número 2 dice que es a 45 grados, como indica aquí, y
Regla número 3 dice que esa separación entre las líneas dependerá del tamaño de lo que se esté cortando. En este caso es una parte de la pieza grande, pues se usan líneas grandes, y en este caso se usan líneas más delgadas porque es un corte más pequeño. La norma 4 dice, si es una pieza de gran tamaño, basta con achurar o rayar solo el contorno, como se muestra aquí. Puedes rayar todo o sobre el contorno si es una pieza grande. Cuando se hace representación de conjuntos, es decir, cuando la pieza tiene diferentes elementos, pues hay que diferenciar esos diferentes elementos. Entonces aquí se da la libertad de modificar la inclinación, como ves aquí es 45 grados, aquí son invertidos, y también el grosor del achurado, como aquí es un grosor más delgado y aquí es más grueso. Eso es para poder identificar los diferentes elementos. Existen diferentes tipos de corte, dado que pues, existe una gran variedad de piezas y con distintas posibilidades de zonas ocultas. Entre estos tipos de corte tenemos el corte total, el semicorte, el corte por planos, el corte por giro, el corte parcial o rotura. La clave para poder seleccionar estos tipos o qué corte aplicar es analizar la pieza. Muchas veces estas zonas ocultas son agujeros, por eso vamos a hacer un paréntesis y vamos a ver los que son los agujeros. Pues existen tipos de agujeros y se clasifican en dos, según su profundidad y según su proceso de construcción. Primeramente, según su profundidad, hay agujeros que pasan la pieza y agujeros que no pasan la pieza, agujeros pasantes y agujeros ciegos. Aquí vemos una figura que está en isométrico. En su isométrico no podemos ver qué tipo de agujeros son, si son pasantes o ciegos. Si doblamos un poco la figura, ya podemos ver que los de los extremos son pasantes y el de medio es ciego. Pues sin necesidad de girar la figura, para eso existen los cortes. Pues aquí está un corte, como ven que a través de este corte podemos ver qué tipo de agujeros son. Esto lo vamos a ver después. Ahora también dentro de los tipos de agujeros, según su proceso de construcción, existen abocardado y avellanado. El abocardado es un agradamiento de forma cilíndrica y el avellanado es un agradamiento de forma cónica, como lo muestra aquí el corte. Esto es de forma avellanada y este es de forma abocardada. Este y este son abocardadas y este es cónico. Como ven, aquí se ve la forma de cono. Entonces esos son los tipos de agujeros que tenemos. Regresando al tema, que es los tipos de corte, el primer corte que vamos a ver es el corte total. Y este corte es producido por un plano a lo largo de toda la pieza y se elimina la mitad de la pieza, como se vio en el ejemplo anterior. Aquí hay otro tipo de pieza, como ven, es un corte que se realizó y al final nos va a quedar esta. Ya el corte nos permite ver los tipos de agujeros que tenemos, que en este caso pues son abocardados, y también las profundidades. El corte total, vamos a ver un ejemplo. Como se mencionó, lo primero que hay que hacer es analizar la pieza, y en este caso igual, esta pieza tiene un agujero abocardado, por lo tanto se realiza un corte, como se muestra aquí en la figura. Entonces, analizar la pieza, se realiza el corte, después se representa el corte. Este corte ya se ve aquí representado. Este corte ya se ve aquí representado. Y por último se identifican, se hacen las proyecciones para identificar el plano de corte y también las vistas. Aquí, a ver, déjenme mover un poco la figura. Aquí ya se ven las diferentes vistas. En la vista de planta o de arriba se tiene que identificar el corte, y también ya en la vista de alzado de frente, de acuerdo a la flechita, se indica el corte. Es corte AA.
Corte por planos paralelos. Este corte, primero hay que analizar la pieza. Esta es la pieza, como vemos tiene diferentes agujeros de diferente tipo. Este, por ejemplo, es avellanado. Por lo que se ve no es pasante. Este igual es avellanado y este es abocardado. El punto es que tenemos diferentes agujeros, y si realizamos un corte total tendríamos que realizar 3 cortes. Entonces por eso se usa el corte por planos paralelos, como es el que se muestra en la figura. Este plano es diferente a este plano, es diferente a este plano, pero en realidad nosotros lo vamos a manejar como un solo plano. Como ven, es una continuidad en esta línea o en este plano transparente verde que es el plano de corte. Ese es el corte por planos paralelos. Entonces, siguiendo con el proceso, se opta por hacer este tipo de corte como se muestra aquí en la figura, y se representa el corte. Al pasar, este es el frente, se pasa aquí, y si vemos a la vista, si sacamos su planta o su vista de arriba, sería este, en el cual se tiene que representar el corte. Como ven, aquí es de A a A, y como se ve como el zigzag como en el corte, y ya representamos el corte. Hay una variación que es corte por planos paralelos separados. Corte por planos paralelos, que fue el que vimos anteriormente. Hay una diferencia, aquí es un solo plano, si notan, siempre hay una continuidad en lo verde. Y corte por planos paralelos, como es el que se muestra aquí en la figura en la parte derecha, son 2 planos diferentes. Por lo tanto, ahí se manejan 2 acotaciones para los planos tanto A como B. Se manejan como tal 2 planos. Nada más es mencionarlo por si alguna vez ven eso. Por otro lado, también existe el semicorte. Este ya no es total, ya no atraviesa la pieza, sino que solo un cuarto de la pieza. Y este tipo de cortes es para piezas simétricas, tanto respecto al eje horizontal como al vertical. Este corte es producido por un plano que elimina imaginariamente la cuarta parte de la pieza, como se había mencionado, como se muestra aquí en el dibujo. Como ven, como es simétrica, pues basta con que el corte lleve a este agujero, porque el otro es lo mismo. Este corte es representado como se muestra aquí en esta imagen. Aquí se ve que efectivamente es una cuarta parte, y aquí se ve la identificación del plano del corte ya. Entonces, bueno, esta es la vista de planta, como se mencionó. Este es el corte, y ya en el corte de la sección lo mostramos. Aquí marca un error. Al hacer el corte ya no es necesario poner las vistas ocultas. Eso es lo que quiere decir la figura de arriba. Por último, existe un corte parcial o rotura. Es cuando las formas interiores están situadas en una parte pequeña de la pieza, no es necesario representar esta totalmente, es decir, son cortes solo de algunas partes. Aquí hay un ejemplo. Imaginemos que queremos, como ven aquí hay un orificio, que queremos representar ese orificio. Podemos hacer un corte total de la pieza, pum. Pero si solo queremos indicar que aquí hay un orificio con cierta profundidad, pues basta con hacer esta representación solamente. Ese es el corte parcial o rotura. Y aquí hay otros ejemplos de cortes parciales o roturas. Bueno, y eso sería todo. Gracias.